Hola, en este tutorial les voy a explicar cómo revisar la sección Hallazgos encontrados dentro de RED, tu ruta de implementación visible. Esta sección permite visualizar los hallazgos críticos identificados por el equipo de GCE durante la fase de levantamiento del proyecto. Aquí podrán revisar qué situaciones requieren atención, qué fecha límite tienen y qué entregables deben desarrollarse para avanzar con la implementación de mejoras. Es importante aclarar algo. Los entregables que verán en esta sección son entregables que nacen directamente de los hallazgos encontrados. Es decir, son documentos, acciones políticas, procedimientos o evidencias que se generan porque durante el levantamiento se identificó una necesidad específica de mejora. Aquí encontrarán los entregables finales generales de GCE, como el mapa de procesos, la lista maestra, los fotogramas finales y los demás productos principales de la consultoría. Esos entregables finales se revisan en la sección Entregables de GCE. En esta sección nos enfocamos únicamente en los hallazgos y en los entregables que deben trabajarse para corregir, documentar o mejorar una situación puntual detectada durante el proyecto. Al ingresar, lo primero que van a ver es el resumen general. En la primera tarjeta encontrarán el total de hallazgos registrados. Este número muestra la cantidad de situaciones, oportunidades de mejora o puntos críticos identificados durante el levantamiento y análisis. A la derecha encontrarán el bloque de estado de hallazgos, donde podrán ver cuántos hallazgos están pendientes, cuántos están en proceso y cuántos ya se encuentran completados o realizados. Más abajo encontrarán dos bloques importantes. El primero es entregables GCE. Aquí se muestran los entregables que serán desarrollados directamente por el equipo de GCE a partir de los hallazgos encontrados, como rediseños de procesos, indicadores, dimensionamiento, perfiles u otros productos técnicos derivados de una mejora puntual. El segundo es entregables clientes. Esta sección es muy importante para ustedes porque aquí se muestran los documentos o acciones que deben ser desarrollados por el cliente, como políticas, procedimientos u otros documentos internos necesarios para apoyar la implementación de las mejoras. Después encontrarán la zona de búsqueda y filtros. En esta zona van a encontrar un buscador y varios filtros que les ayudarán a ordenar información. El buscador les permite encontrar rápidamente un hallazgo escribiendo una palabra clave relacionada con el proceso, el área, el entregable o el tema que quieran revisar. También encontrarán al lado un filtro de fecha de entrega. Esta fecha representa el plazo límite en el que el cliente debe entregar la tarea o el documento solicitado. Al lado tienen el filtro de tipo de entregable. Les permite identificar si el hallazgo requiere una política, un procedimiento, un indicador, perfiles o un documento interno u otro tipo de entregable. El filtro de prioridad muestra si el hallazgo es de prioridad alta, media o baja. También pueden filtrar por gerencia y por área para revisar únicamente los hallazgos que corresponden a una unidad específica de la empresa. Finalmente, el filtro de estado les permite ver si el hallazgo está pendiente, en proceso o completo. Ahora, ¿cómo deben revisar esta información? Primero, deben filtrar por los entregables del cliente, es decir, por los documentos o tareas que les corresponde desarrollar ustedes. Y esto debe coincidir con lo que aparece en la tarjeta de entregables clientes. Luego, deben revisar por fecha de entrega, porque esta es la fecha límite para entregar la tarea o documento solicitado. Después, deben revisar la prioridad. Lo recomendable es empezar por hallazgos de prioridad que sean alta, luego continuar con los de prioridad media y finalmente revisar los de prioridad baja. Finalmente, deben revisar el estado y enfocarse especialmente en los hallazgos que se encuentran pendientes, porque son los que todavía requieren gestión o entrega por parte del cliente. En resumen, primero filtren por los entregables que les corresponden como clientes, luego revisen la fecha de entrega, después la prioridad y finalmente el estado. Así podrán organizar mejor el trabajo y enfocarse en lo que tiene mayor urgencia. Al bajar la pantalla encontrarán el detalle de cada hallazgo. Cada tarjeta les mostrará el proceso relacionado, el hallazgo identificado, la fecha de entrega, la prioridad y el estado. Además, cada hallazgo cuenta con un enlace llamado abrir evidencia o carpeta. En esa carpeta deberán subir el entregable del cliente que corresponde a ese hallazgo. Para saber exactamente qué deben hacer, deben dar clic en la flecha en cada tarjeta. Allí encontrarán la descripción técnica y la recomendación. La recomendación técnica es la guía principal
porque ahí van a encontrar qué documento, política, procedimiento o acción deben desarrollar. Ahora vamos a verlo con ejemplo. En este caso, revisaremos el hallazgo con el ID 1, correspondiente al proceso de asistencia de mecánica en sitio. El hallazgo nos indica que las atenciones emergentes en sitio generan retrasos, costos adicionales y riesgo operativo. Al revisar este hallazgo, primero deben validar si corresponde a un entregable que sea el cliente. En este caso vemos que corresponde a una política. Luego deben observar la fecha de entrega, porque esta será la fecha límite para entregar la tarea. En este caso es el 10 de junio. Después deben revisar su prioridad para saber si debe atenderse como alta, debe atenderse como media o como baja. En este caso vemos que es una prioridad que es alta. Al abrir la flecha que nosotros tenemos aquí y leer la recomendación técnica, podrán identificar qué se debe hacer para corregir o reducir este problema. Con este ejemplo, la recomendación técnica indica que se debe trabajar una política de atenciones emergentes en sitio. Para desarrollarla, deben dar clic en abrir evidencia o carpeta. Dentro de la carpeta encontrarán un ejemplo de política. Este ejemplo les servirá como guía para construir su propio documento. Lo que deben hacer es revisar el ejemplo, descargarlo y modificarlo de acuerdo con la realidad de su empresa. En este caso, yo ya tengo descargado un documento y modificado. Entonces, lo que yo debo hacer a continuación es subir el documento con la política que nos estaba solicitando en el hallazgo correspondiente. Como ustedes podrán ver, yo ya tengo aquí cargado la política con el nombre del hallazgo. Entonces, el proceso recomendado es: primero, filtren los hallazgos encontrados por el entregable que les corresponde, ya sea una política, ya sea un procedimiento. Luego, revisen la fecha de entrega para identificar las tareas con vencimiento más cercano. Tercero, revisen la prioridad. Empiecen por prioridades que sean altas, luego medias y finalmente bajas. Cuarto, revisen el estado. Enfóquense en tareas que estén pendientes. Quinto, abran cada hallazgo con la flecha que nosotros tenemos en la esquina superior derecha. Sexto, lean la recomendación técnica. Séptimo, entren a la carpeta, revisen el ejemplo y descarguen el documento de referencia. Octavo, modifiquen el documento según la realidad de su empresa. Y noveno, suban el entregable final en la carpeta correspondiente al hallazgo. Y recuerden, esta sección no es solo un listado de hallazgos, es una herramienta para entender qué debe corregirse, qué debe documentarse y qué acciones debe trabajar cada parte, tanto para los entregables de GCE como los entregables de cliente. Gracias por revisar esta sección. Mantener claridad sobre los hallazgos y los entregables del cliente nos ayuda a avanzar de forma más ordenada en el proyecto Business Power.